Desde hace décadas circula un rumor tan persistente como prohibido: la existencia de una máquina capaz de mirar hacia atrás en el tiempo, reconstruir escenas extinguidas y revelar verdades que jamás debieron conservarse. Lo llaman el cronovisor, un artefacto escondido entre sombras, atribuido a un grupo secreto de científicos y a un sacerdote cuyo genio rozaba lo imposible. Nadie sabe dónde terminó, ni quién pudo haberlo usado, pero cada fragmento filtrado sugiere que no era un mito, sino un peligro insondable. Entre documentos perdidos, silencios incómodos y testimonios que desaparecen, su nombre vuelve una y otra vez, como si algo quisiera salir a la luz. ¿Y si aquello que intentaron ocultar aún estuviera observándonos desde el otro lado del tiempo? Dicen que el tiempo es una corriente que no puede ser tocada, un río que jamás retrocede, una secuencia rígida condenada a avanzar sin mirar atrás. Y sin embargo, durante décadas ha circulado un susurro entre archivos eclesiásticos, notas olvidadas y testimonios que muchos llaman locura, pero que otros, los más temerarios, consideran un fragmento de verdad prohibida. Un objeto que nunca debió salir a la luz. Este es el cronovisor, un artefacto creado presuntamente en la década de 1950 por un equipo de científicos reclutados por el propio Vaticano y liderados por un sacerdote brillante y casi místico llamado Padre Pellegrino Ernetti. Se dice que este dispositivo permitía mirar al pasado, captar no solo imágenes, sino sonidos, eventos completos que habían ocurrido siglos antes, como si la realidad dejara un eco perpetuo suspendido en la estructura del universo. Lo que sigue es una historia tan cuidadosamente ocultada que incluso quienes la cuentan sienten la sombra de algo vigilante, algo que no desea que esta verdad se esparza. Porque si existiera un instrumento capaz de revelar cada secreto de la humanidad, cada crimen, cada mentira, cada omisión histórica, ¿quién tendría el poder de controlar un tesoro semejante y quién sería destruido por él? Todo empezó cuando el padre Ernetti, un monje benedictino con conocimientos profundos en música, física cuántica y lenguas antiguas, aseguró haber descubierto un fenómeno extraño: la vibración persistente del sonido en el tiempo. Siempre sostuvo que el sonido, una vez emitido, no desaparece, sino que se disipa y se aleja como ondas que continúan existiendo en un nivel invisible para los sentidos humanos. Según él, esas ondas podían recuperarse si se encontraba el método correcto para interpretarlas. Sus afirmaciones, consideradas excéntricas por muchos de sus contemporáneos, despertaron el interés de instituciones que veían en su idea no solo un fenómeno curioso, sino la llave de algo monumental. Fue entonces cuando, de acuerdo con ciertos documentos nunca reconocidos oficialmente, que el Vaticano habría convocado a expertos de distintas áreas, físicos que habían trabajado en proyectos secretos durante la guerra, ingenieros italianos con acceso a tecnología experimental e incluso figuras científicas de renombre internacional. Todos ellos habrían trabajado en un laboratorio subterráneo ubicado en algún punto desconocido dentro de Italia, bajo la supervisión directa de la Santa Sede. Lo que allí construyeron fue una máquina capaz de captar residuos del tiempo, fragmentos vibratorios que se recomponían en imágenes y sonidos. Un aparato semejante a un televisor, pero que no mostraba el presente ni el futuro, sino escenas del pasado. Un visor del tiempo, un cronovisor. El primer éxito, según la versión más difundida del padre Ernetti, habría sido la recuperación de un discurso del emperador Nerón, reconstruido a partir de ondas dispersas en el ambiente romano. Se dice también que lograron ver fragmentos de la vida cotidiana en la antigua Grecia,
una tragedia representada en un teatro helénico, escenas que antes solo se podían imaginar a través de textos. Pero el experimento que cambiaría todo, el que sellaría el destino del cronovisor, fue la supuesta visualización de la crucifixión de Jesucristo. Y según algunos testimonios, el equipo habría logrado ver la colina, el madero, la multitud, el sufrimiento y cada gesto de aquel momento que definió siglos de historia humana. Si esto fuese cierto, sería la prueba definitiva de la máquina. Y también sería motivo suficiente para ocultarla eternamente, porque en aquel punto el artefacto había dejado de ser un juguete científico para convertirse en una amenaza absoluta contra cualquier poder, ya sea religioso, político o ideológico. Una máquina capaz de derrumbar versiones oficiales, de corregir la historia, de exponer engaños, de anular manipulaciones. Una herramienta capaz de revelar lo que realmente ocurrió en cada instante significativo de la humanidad. Las voces críticas sostienen que todo esto no es más que un mito, una exageración creada por mentes propensas a la fantasía. Sin embargo, el misterio persiste. En 1972, el padre Ernetti concedió una entrevista en la cual describió el cronovisor con detalles tan específicos que los escépticos tuvieron dificultades para desacreditarlo por completo. Habló de antenas capaces de captar frecuencia temporal, de receptores diseñados para traducir vibraciones en imágenes tridimensionales, de un sistema calibrado para ajustarse a un punto exacto del pasado. Y aunque años después declaró que el proyecto había sido abandonado, jamás negó la existencia del aparato ni retractó los detalles técnicos que había mencionado. Tras su muerte en 1994, algunas cartas atribuidas a él aparecieron en el borde del rumor, describiendo el cronovisor como una herramienta real que debía mantenerse oculta porque su poder era demasiado peligroso para la humanidad. Ahora bien, ¿qué hacía exactamente tan peligroso al cronovisor? La respuesta se desliza como un espectro entre líneas oficiosas. La máquina no solo mostraba el pasado, también podía registrar el presente a distancia. Según ciertos documentos no verificados, podía captar conversaciones ocurridas en lugares cerrados, reconstruir escenas privadas y espiar sin ser visto. Podía convertirse en el sistema de vigilancia definitivo, un ojo todopoderoso, un arma política sin precedentes. Y claro, también existía el riesgo inverso, que la humanidad descubriera verdades que los grandes poderes no estaban dispuestos a revelar. ¿Qué pasaría si pudiéramos observar eventos históricos sin filtros ni manipulaciones? Si pudiéramos ver qué guerras se iniciaron por motivos ocultos, si pudiéramos presenciar negociaciones secretas, pactos oscuros, crímenes encubiertos. ¿Qué pasaría si el pasado dejara de ser una interpretación para convertirse en una evidencia? La reacción sería devastadora para instituciones completas. El caos informativo sería irreversible. La historia dejaría de ser una construcción para convertirse en un registro observable que podría demoler reputaciones, religiones, gobiernos y sistemas enteros. Por eso muchos sostienen que el Vaticano habría confiscado y desmantelado la máquina décadas atrás. Pero otros aseguran que el cronovisor nunca fue destruido, sino que fue perfeccionado en secreto. Se dice que existen laboratorios ocultos donde se realizan mejoras basadas en tecnología actual, con inteligencia artificial, sensores cuánticos y sistemas capaces de captar frecuencias temporales más nítidas. Algunos incluso afirman que ciertos gobiernos han intentado replicar el aparato, que agencias de inteligencia de alto nivel poseen fragmentos del diseño, que existe una competencia silenciosa para construir un nuevo cronovisor que no dependa del Vaticano. Pero nada de esto puede probarse.
Solo quedan rumores, testimonios inconexos y silencios incómodos. Uno de los relatos más inquietantes proviene de un supuesto técnico que aseguró haber formado parte del equipo final que desmanteló el cronovisor original. Según él, la razón principal no fue religiosa ni política, sino algo más oscuro. La máquina, al intentar captar eventos del pasado remoto, habría empezado a distorsionar las imágenes. Primero fueron errores leves, como sombras que no encajaban o voces superpuestas. Luego aparecieron figuras que no pertenecían al momento observado, entidades que miraban directamente hacia la máquina, como si percibieran la observación, como si el cronovisor, en su intento por ver el pasado, hubiera tocado algo más profundo, un tejido de tiempo que no debía ser perturbado. El técnico afirmaba que en una ocasión, mientras intentaban visualizar una ceremonia del antiguo Egipto, la imagen se volvió negra y un rostro apareció durante una fracción de segundo. Un rostro que no correspondía a ningún humano, un rostro que parecía consciente de estar siendo visto. Después de ese incidente, aseguraba él, el cronovisor empezó a emitir frecuencias inestables que provocaban mareos y alucinaciones. Algunos miembros del equipo afirmaron haber escuchado sus propios nombres susurrados desde dentro del aparato. Otros dijeron que vieron escenas del presente que no habían ocurrido todavía. Y aunque todo esto suena a delirio, quienes creen en esta versión sostienen que la máquina nunca fue simplemente un visor, sino una ventana. Y toda ventana puede abrirse desde ambos lados. Por supuesto, nada de esto ha sido aceptado oficialmente. El Vaticano, cuando se le ha preguntado, ha negado categóricamente que el cronovisor haya existido alguna vez. Pero sus negaciones no han hecho más que alimentar teorías. ¿Por qué Ernetti habría inventado algo tan complejo? ¿Cómo es que describía detalles tecnológicos que solo décadas después comenzaron a ser comprendidos por la física moderna? ¿Por qué algunos de los científicos que supuestamente trabajaron con él aparecen en registros históricos relacionados con proyectos secretos? ¿Por qué, cuando se filtró la supuesta imagen de Cristo obtenida por el cronovisor, el Vaticano se negó a comentarla en vez de desmentirla de inmediato? ¿Por qué la historia parece contener vacíos donde podría encajar perfectamente el desarrollo y ocultamiento de una tecnología tan peligrosa? La narrativa se vuelve aún más inquietante con los rumores de que el cronovisor no solo miraba hacia atrás, sino que también podía captar ecos del futuro. Según ciertas fuentes apócrifas, la máquina habría mostrado eventos que aún no habían ocurrido, pero que parecían estar inscritos en la estructura misma del tiempo. Ernetti, supuestamente horrorizado por esto, insistió en que la capacidad debía desconectarse, pues no existía forma de garantizar que lo que se veía era un futuro fijo o solo una posibilidad. Y si el futuro podía observarse, entonces también podía manipularse. Ya no sería solo una herramienta de espionaje histórico, sino un instrumento capaz de alterar decisiones presentes basadas en panoramas futuros. Un arma de control total. Quizá por eso, según los creyentes en esta teoría, la Santa Sede habría dictaminado que el cronovisor debía permanecer oculto, bajo llave, protegido de cualquier ambición humana. Hoy, décadas después, la sombra del cronovisor sigue viva. Cada cierto tiempo aparece alguien afirmando tener información, fotos, planos o testimonios. Muchos resultan falsos. Otros son simplemente ecos de conspiradores. Pero de cuando en cuando surge un detalle pequeño pero perturbador. Un documento que desaparece sin explicación. Una fotografía científica con marcas de haber sido alterada. Un archivo digital que es bloqueado misteriosamente, un investigador que deja súbitamente su trabajo. Y aunque casi siempre estas historias se diluyen en el ruido del mundo moderno,
Hay quienes aseguran que el cronovisor aún existe, oculto en algún sótano blindado bajo el Vaticano, o quizá en manos de un grupo reducido que vigila su uso para que nunca caiga en manos equivocadas. Pero también existe la versión de que alguien lo reconstruyó clandestinamente, que una réplica o una evolución circula en un circuito oscuro donde gobiernos, corporaciones y organizaciones privadas buscan información privilegiada, que ciertas decisiones geopolíticas recientes parecen tener la huella de alguien que sabía demasiado, demasiado rápido, demasiado claramente. El verdadero terror del cronovisor no reside en su construcción, sino en lo que implica, porque si es real, el tiempo deja de ser un refugio, nada se pierde, nada se borra, nada queda oculto, y quizá, lo más inquietante de todo, nada estaría seguro de no ser visto. La idea de que cada conversación, cada conflicto, cada secreto pueda ser observado incluso siglos después, convierte el pasado en un escenario perpetuamente expuesto. Un teatro al que cualquiera podría asomarse con la máquina adecuada. Y si eso es posible, entonces la privacidad es una ilusión, la historia es un cristal, y el tiempo es una fortaleza con grietas invisibles. Hoy nadie puede asegurar con certeza si el cronovisor es un mito ingenioso o una realidad cuidadosamente sepultada. Pero la insistencia con la que su nombre reaparece en documentos, artículos, entrevistas, rumores y testimonios es demasiado constante para desecharla por completo. Y aunque muchos prefieren no creer, otros sienten que hay un fragmento de verdad en esta historia, algo que vibra como un eco inquietante en el silencio. Quizá el cronovisor existe, quizá fue destruido, o quizá en algún lugar oculto alguien lo ha encendido de nuevo. Y si ese alguien está mirando, entonces también está observando lo que escribo ahora, lo que lees tú en este momento, lo que somos sin saber que estamos siendo registrados por ojos que no pertenecen al presente. Tal vez la máquina está activa, silenciosa, en manos de quienes han decidido que la humanidad aún no está preparada para conocer su pasado real. Tal vez ellos ya han visto demasiado. Tal vez nosotros veremos algún día lo que nunca debimos ver. O tal vez, incluso ahora, mientras lees estas palabras, alguien del otro lado del tiempo está mirando este mismo instante, preguntándose lo mismo que tú te preguntas en este preciso segundo. ¿Acaso el cronovisor sigue funcionando? ¿Y quién lo está usando realmente? El eco del cronovisor permanece suspendido entre el mito y la amenaza, como un susurro que cruza las grietas del tiempo. Nada ha logrado borrar las declaraciones, las desapariciones ni las inconsistencias que rodean su supuesta creación. Si alguna vez existió, sus efectos aún podrían resonar en archivos clasificados, en tecnologías inexplicables o en coincidencias históricas demasiado precisas. Quizá fue destruido, tal vez fue ocultado, o quizá simplemente cambió de manos. Lo cierto es que su sombra sigue viva, alimentada por secretos que jamás fueron desmentidos con claridad. Y mientras cada pieza encaja demasiado bien para ignorarla, otra pregunta acecha en silencio. ¿Y si el pasado aún pudiera observarnos mientras tratamos de descubrirlo? Si les gustó este video, no olviden dejar su like y suscribirse al canal para más casos inexplicables y secretos ocultos. Activen la campanita para no perderse ningún episodio. Hasta la próxima vez que el misterio nos llame.